transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Saludos, hermanos y hermanas. Paz y gracia a cada uno de nosotros. Que sintamos la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, y que podamos ser instrumentos para llevar esa paz y ese gozo del Señor donde quiera que estemos. En este día seguimos con las meditaciones sobre la necesidad de creer en ese llamado de Dios a saltar de la barca, a dejar atrás nuestras dudas, nuestras confusiones, abrazar el llamado que el Señor nos da a seguir adelante, a liberarnos, a ser libres en nuestro Dios. Hoy volvemos a la historia de Pedro, que es realmente la base de esta serie de saltar de la barca. Y vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos del 28 al 29. Es cuando recuerdan la historia. En medio de la tormenta, los discípulos ven que alguien llega caminando por las aguas y es Jesús. Y se aterrorizan todavía más porque creen que era fantasma, hasta que el Señor les dice: yo soy, no tengan miedo. Entonces leamos lo que pasa aquí en estos versículos 28-29. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Esta es palabra de Dios. Y qué palabra tan maravillosa es, que en medio de aquella tormenta el Señor se acerca y Pedro, nuestro Pedro, ese discípulo impulsivo, se levanta y le dice: Señor, si eres tú, si en verdad eres tú, manda que yo vaya a ti y yo iré a ti. Yo puedo caminar sobre las aguas. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Yo me imagino que ese ven era poderoso. La voz del Señor a través de aquel viento, de aquella tormenta, de aquel ruido, se escucha en el corazón de Pedro, que le dice: ven. Y Pedro, con fe, creyendo en el Señor, se lanzó de la barca y caminó sobre las aguas. Qué maravilloso. ¿Qué sentiría Pedro en aquel momento cuando se vio caminando sobre las aguas en medio de aquella tormenta? Algo que parecía imposible, que estaba realizando por fe aquello que él creía que nunca podría hacer. Caminó sobre las aguas. Nosotros que sabemos la historia, sabemos que unos minutos después, cuando miró lo que estaba haciendo, se dio cuenta, le dio miedo y casi se hunde y el Señor tiene que rescatarlo. Pero yo creo que ese momento de realización, de caminar sobre las aguas, Pedro caminó sobre las aguas. Que aquel momento de realización fue algo muy crucial en su vida y que fue una de las cosas que le ayudó a después ser ese discípulo que llegó a predicar el evangelio, que fue fuerte frente a los peligros que enfrentaron, que fue fiel al Señor a punto tal que él murió como nuestro Dios, como nuestro Jesucristo en la cruz y boca abajo. Pedro fue un discípulo fiel, fue un mártir, fue uno de los más grandes apóstoles, porque él aprendió desde aquel momento que él tenía el poder, que con fe él tenía poder de caminar sobre las aguas. Cuando el Señor nos llama y nos dice: ven, y tenemos fe, si podemos escuchar que es el Señor el que nos llama, que es el Dios nuestro, el que nos amó, el que nos ama y el que nos amará siempre, el que nos creó, que nos llama y nos dice: yo quiero que tú vengas, que salgas de esa barca, de ese problema, de esa enfermedad, de esa duda, de ese pasado, y puedes hacerlo. Y por fe nos podemos lanzar y vamos a hacerlo. Vamos a caminar sobre las aguas, vamos a vencer. Yo recuerdo una vez que se me presentó la oportunidad, me llamaron a tener una nueva posición en la iglesia. Y yo en ese momento vivía en otra ciudad bastante lejos, no tenía familia a mi lado, estaba sola.
Y aunque me llamaron por teléfono y después tuve la entrevista y me dijeron que yo podía hacerlo, me invitaron y me entusiasmaron. Yo todavía tenía excusas, tenía miedo, como Pedro o como Moisés, antes, en medio de aquella tormenta. Pero llegó el momento que leyendo este pasaje yo también le dije al Señor, si de verdad tú me quieres en esta posición, Señor, si eres tú el que me estás llamando, permíteme que yo vaya a ti, permíteme que yo pueda hacerlo. Y le dije que sí a aquellas personas y llegó el día que tenía que preparar la mudada e irme al nuevo lugar donde tenía que ir a vivir. Y todavía con dudas, todavía con un poco de emoción, un poquito de temor, me fui. Y recuerdo aquel día, el primer día que llegué, cuando me dieron la bienvenida y me presentaron a todas las personas que iban a trabajar conmigo y me llevaron a la oficina y me senté en aquel escritorio. Yo dije, yo estoy haciéndolo. Me di cuenta que estaba haciendo lo que me había atrevido, que me había mudado, que estaba dispuesta a tomar el riesgo de aquello que yo creía que a lo mejor no podía hacer, pero que el Señor me había llamado y estaba allí, estaba haciéndolo, no por mis propias fuerzas, sino en el nombre del Señor, confiando en el poder del Dios que me llamaba. Ven, y me decía, ven. Y yo pude decirle, aquí estoy, Señor. Es verdad que no siempre fue bueno aquel cambio. Hubo momentos en que me equivoqué, que me frustré, pero el Señor me ayudó a seguir adelante, porque aquella experiencia de vivir en el Señor, de tener el poder de hacer la decisión, la hice en el nombre de Cristo. Y cuando la hacemos en el nombre de Cristo, aun en los momentos de equivocaciones, aun en los momentos que nos parecen fracasos, el Señor nos ayuda a ver las bendiciones y que aquello fue positivo para mi vida y para la vida de aquellos que me habían llamado. Gracias, Señor nuestro, por llamarnos y darnos el poder de caminar sobre las aguas, de saltar de la barca, de tomar esa decisión, Señor. Gracias porque en ti, Señor, podemos experimentar que sí podemos hacerlo, que podemos ser sanos, que podemos perdonar, que podemos comenzar una nueva relación, que podemos comenzar un nuevo trabajo, que podemos ayudar en ese problema que hay en mi familia y podemos reconciliarnos. Sí podemos hacerlo, Señor, en tu nombre. Gracias, Dios nuestro. Bendícenos y danos ese poder tuyo, Señor. Síguenos llamando y levántanos, oh Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Transformados por la Fe Hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edward en Gatesburg, Maryland.